Muy buenas, ¿cómo anda? Haremos fuerza, queridos, después de esta madrugada terrible aquí en Beijing. Y le pondremos ganas a esta madrugada y esta tarde allí. Acá 5 de la mañana, menos 4 grados, imagínense. Eh, bueno, seguí de largo, vi partidos, preparé el programa y sufrí, como me imagino que les habrá pasado a ustedes ahí. Sí, claro, pero por lo menos para esos menos 4 que pueden ir hasta menos 10 grados, te sirvió un poquito el calor corporal, la Sí, sobre todo calentura. los últimos 15 minutos creo que la temperatura se elevó un poquito, Pablo. Estás en lo cierto. Me imagino. Pero bueno, vengo con un tema ahí que ustedes justamente algo adelantaban. Hablar un poco del cine en China con dos ejemplos bien diferentes. Por un lado, Luis Castro y por el otro lado el de Don Yue. Comienzo contándoles de Luis Castro. Luis Castro tiene 49 años, es español, es hijo de padres argentinos, vivió en Buenos Aires desde 1982, aproximadamente un año y medio, y llegó a China hace 10 años desde Japón. No pensaba quedarse a residir aquí, pero sí, así lo hizo. Aquí ya tiene una trayectoria con varios audiovisuales, donde es muy interesante lo que hace de reunir historias a veces pueden ser como pensadas como comunes de gente de diferentes pueblos y ciudades de China y a su vez muy originales. Uno de los ejemplos es 354. Le pregunté por este documental que realizó y por algunos otros, inclusive uno final que está realizando con una historia que creo que les va a sorprender mucho. Buenísimo, lo vemos. La idea era durante un año entero hacer una película al día de un minuto, al estilo documental. Documental ficción en el sentido más cinema verité, lo que hizo Antonioni, ¿no? Aquí en China en los 70, cuando le dejaron venir y hacer un documental que se llama Tongo, China. Y ese fue el objetivo, era hacer una película al día de un minuto todos los días del año. Entonces era una especie de aventura diaria. Entonces me encontraba historias bastante particulares, interesantes, nada planeado, nada sin script. Y esa era la gracia, ¿no? La gracia era que, como tenía esa obligación diaria, pues al final tenía que encontrar algo y lo encontraba. Baicho es una película también, fue como mi regreso al cine, es una película que yo me encontré, o sea, I bumped into it. Estaba paseando por la montaña con un teléfono, con una batería, y vi un grupo de gente subiendo un ataúd a la montaña, de una manera prácticamente imposible. Los empecé a seguir. Hice unas imágenes muy bonitas, no pensaba que iba a ser una película, y en ese mismo momento, cuando enterraron y cuando hicieron toda la ceremonia, me tuve que ir corriendo, ¿no? Porque estaba un tren, tenía que agarrar el tren para volver. Volví a las 2 semanas para grabar un poco los exteriores del pueblo y hacer algo así interesante, y el día que llegué al pueblo, el mismo pueblo, otra persona se había muerto. Entonces pude ver toda la ceremonia, una ceremonia durante 5 días muy interesante de las minorías, como todo el pueblo era parte de la ceremonia y como la gente, qué emocional era, como, sí, de casualidad. Y como todas mis películas, de casualidad. Otra cosa increíble, ¿no? De tanto buscar historias en 354, pues di con cosas interesantes, y en la provincia escuché que había una especie de corridas de toros en una región de 5 o 6 pueblos, muy poco. Curiosamente hacen las corridas de toros, no las corridas de toros, las peleas de toros como se hacían en el Mediterráneo hace 2000 años. Se ha mantenido la tradición aquí, que es toro contra toro. Originalmente, cuando un pueblo tenía una disputa con otro, la resolvían con las peleas de toros, y se ha mantenido.
y así eran los mismos tipos de peleas que se hacían en Creta, en Grecia y en la península ibérica hace más de 2000 años. Estoy haciendo un documental largo y las imágenes cuando las pongo aquí en mi red social, la gente piensa que estoy en España. No lo conocen aquí. Entonces es increíble esa conexión que hay, ese mito del toro, ¿no? Universal, que se haya mantenido y que haya una conexión y un tipo de hermandad, ¿no? Entre China y España, o China y Italia. 我无心去陶醉，我的阿哥你在哪儿？妹妹盼你早点回。哥哥你在哪儿？妹妹我心已碎。 Mirá qué increíble, ¿no? Las cosas que uno se entera y que no habría imaginado. Tremendo. Esta conexión de China, España, España, China al final, alucinante. No, muy fuerte. Sí, toda una experiencia más. Y justamente es la apuesta de Luis, de buscar, digamos, desde su mirada occidental, interesada en China, encuentra historias, tradiciones que a veces sorprenden a los propios chinos, que las tienen tan incorporadas que las comienzan a revalorar con la obra de Luis Castro cuando ven sus documentales. Y de Castro les paso a un director totalmente diferente. Vamos a hablar un poquito de Don Yue. Don Yue de niño soñaba con navegar en aguas internacionales, ser capitán de barco. Inclusive intentó hacerlo, postuló para trabajar como en una empresa naviera en Singapur, pero bueno, en la segunda entrevista no fue elegido. Y otro de los temas que le encantaban era el cine y consideró de que ahí había un camino para trabajar. Estudió en la universidad aquí en Pekín y ahora tiene una destacada trayectoria justamente como director de cine. Comentó que Sudamérica es un lugar que para él es muy misterioso, extraño, desconocido. Reiteró varias veces en la entrevista que le interesa mucho viajar a nuestro continente y presentar su obra, sobre todo en los países, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Son lugares que le interesa mucho, que le llama mucho la atención y que desearía conocer. La tormenta que se avecina fue su primera película aquí en China, con la que logró ya un nombre importante, tanto en este país como en otros países, sobre todo en Europa. Algunos la definen como un thriller a este filme. Entonces comencé preguntándole cómo se define más a su obra, cómo le interesa que definan más su obra, así como un cine de autor o un cine de género. Y esto fue lo que nos contestó. En realidad no creo que exista ningún conflicto entre el cine de género y el cine de autor, porque muchas veces excelentes directores de cine de autor se manifiestan por la forma del cine de género. Para acudir a más público podemos manifestar el cine a través de un género específico, pero debajo de las películas de género se pueden ocultar más pensamientos, ideales y críticas sobre lo que pasa en el mundo. Súper interesante. Me quedé pensando en el tema del... En verdad es el tape que vas a presentar ahora, que también con Noelia estábamos hablando que queríamos preguntarte después algunas cositas sobre lo que está sucediendo hoy en China. Pero seguinos contando de esto, Edu. Cómo no, justamente, Dong es uno de los directores de Oda a la Primavera, que es una película coral que reúne varias historias de personas que estaban en la ciudad de Wuhan cuando comenzaron los casos masivos de COVID-19 en esa ciudad. Entonces, obviamente que le pregunté cómo fue esa experiencia de relatar parte de lo ocurrido en un lugar que tiene muchísimo simbolismo respecto a la pandemia, tanto en China como en el mundo. Si le parece, lo vemos, lo escuchamos y después obvio que me preguntan lo que ustedes quieran. Gracias, Edu. Perfecto, gracias. Hice esta película por una invitación de la Asociación de Directores de Cine de China, y al recibirla estaba inseguro porque temía no poder contar bien la historia de esa época. Pero también se trataba de una oportunidad muy difícil de conseguir para mí,
y la aproveché para averiguar, para conocer lo que ha pasado en ese momento. Hemos estado 8 meses trabajando en esa película. En estos 8 meses he entrevistado a muchos médicos y trabajadores de hospital y he conseguido muchas historias sobre esta época. La situación era muy diferente a la de hoy, al inicio de la pandemia. El COVID causó muchos fallecimientos y la gente estaba muy nerviosa e insegura, y hay historias sorprendentes. En los primeros meses de la pandemia, todos habían enfrentado un gran desafío y la gente hoy ya no puede recordar ni experimentar los mismos elementos de los... Es tal cual lo que decís. Sí, y no, lo que te queríamos preguntar, Eduardo, era lo de hoy, porque nos enteramos que hubo manifestaciones en China, en algunas ciudades, no sé si en Beijing, pero sé que en Shanghái hubo, por el tema de cómo se está manejando la pandemia y el confinamiento. Sí, mire, en varias ciudades ha habido manifestaciones, en Beijing también las hubo, cerca de Río Liangma, que es una zona que ha tenido fuertes arreglos en los últimos años, y en alguna universidad inclusive. Creo que lo hemos hablado acá en más de una ocasión. La política del COVID-0, bueno, es el único país que la mantiene en China, le ha dado resultados muy positivos en cuanto a la poca cantidad de fallecimientos. Para tener una dimensión, 1.400 millones de personas y menos fallecimientos por COVID o con COVID que Uruguay, por decir un ejemplo notorio. Pero hace 3 años que están con estas medidas, y hay sectores de la población que cada vez son más que muestran molestia con este tipo de política de COVID-0, que implica fuertes controles. En este caso, que hubo un aumento muy grande de casos en las últimas semanas, implica que miles de personas en diferentes ciudades del país estén en cuarentena, ¿no? O en sus casas o en centros de salud. Esto ha generado malestar, ya les digo, en varios sectores de la población, y se nota que el malestar cada vez es mayor. Y la discusión está en qué salida encontrará el gobierno para justamente la desescalada que en algún momento todo el mundo indica que se tendrá que dar respecto a estas medidas. Es un tema complejo, muy difícil de abordar. Además hay que pensar que China es un continente en sí mismo, entonces hay diferentes intereses y grupos dentro del gobierno, por ejemplo, de cómo aplicar una medida en cada región del país, al ser un país tan diferente y tan variado. Un tema muy difícil, de agenda totalmente importante, relevante en este país. Cómo es la salida a la política de COVID-0 en China. Muchos sectores además esperaban que fuera después del Congreso del Partido Comunista en octubre. Eso no ocurrió, hubo algunas medidas de flexibilización, pero con este aumento de los casos quedaron muy tapadas respecto a la situación en general. Creo que se vienen semanas de definiciones importantes en China en cómo sigue su política referida a la COVID-19. Bien. Buenísimo, Edu. Muchas gracias. Un placer. Queríamos preguntarte si esto, porque es muy como reciente, lo vimos en estos días. Y bueno, nos despedimos y nos encontramos ahora el lunes que viene. Mire, les cuento que el lunes que viene saldré por Zoom, pero recién llegadito a Montevideo. ¡Opa! ¡Ay, te tenemos de vuelta acá! Les preparo una nota que ya tengo ahí en vista, que creo que le va a gustar de Montevideo y su relación con otras partes del mundo. Bien, acordate que tenés deberes, tenés que traer otro chiste y tenés que venir a hacer caligrafía acá a vivo. Te lo recuerdo, por las dudas. Pierdo Uruguay, todavía este hombre me recuerda estas cosas, es increíble. Noelia, por favor. Nos vemos, Edu. Chau, chau. Que descanses. Chao, muchísimas gracias.